Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Estamos aquí transmitiendo desde Bogotá, Colombia, y quiero darle saludos a todos los que en diferido vean este video y aquí a mis hermanos. Gracias a Dios estamos aquí reunidos, tenemos la oportunidad grandiosa de escuchar la palabra de Dios, cosa que mis hermanos, muchos no tienen esa posibilidad, ni siquiera por los medios. Hermanos de pronto en Corea del Norte, en los países islámicos, le queda muy complicado. Entonces, gracias a Dios por estos medios. Vamos, como es costumbre, ya alabamos a Dios por medio de un cántico. Otra manera una manera de orar a Dios es por medio de las ofrendas, porque pues Dios ya nos ha dado, y de lo que Dios nos da, apartamos un poco para la ofrenda. Entonces quiero que por favor ahí donde están recojan sus ofrendas conforme a como podamos, y yo voy a orar por la ofrenda. Después mi hermana Marta ora por la reunión. Bueno, Padre del cielo, Dios Todopoderoso, te rogamos bendigas estas ofrendas. Bendice al dador alegre, bendice también a los que no pueden dar por una u otra razón. Y mi Señor, llévate tú la gloria y la honra, porque, Señor, de lo que ya tú nos has dado, de eso apartamos. Aquí no pedimos diezmos, ni primicias, ni pactos, sino que lo que está estipulado en tu palabra, eso hacemos. Bendícelas, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, por favor, mi hermana Marta, si quiere orar para que sea Dios hablándonos, no yo, sino que yo sea un instrumento, un canal para comunicarles la voluntad de Dios. Siga, mi hermana Marta. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana Marta. Mis hermanos, como sabemos, la fuente de información, la fuente que tenemos más fiable del comunicado de Dios hacia nosotros es la Biblia. Por favor, quiero que nos remitamos al Nuevo Testamento, al libro de Gálatas. El sermón de hoy tiene por título Dios no hace acepción de personas. Hoy voy a estar compartiendo varios versículos bíblicos. Si alguno quiere apuntar, como tenemos costumbre, apuntar los versículos, y más adelante entonces los estudian con mayor detenimiento. En el versículo base tenemos a Gálatas capítulo 3, versículo 28. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3:28. Bueno, ¿lo tenemos? Bueno, voy a introducir el tema diciendo lo siguiente. En los tiempos que estamos ahorita, en el siglo XXI que estamos, pues nos tocó vivir el tiempo, en el tiempo de la apostasía, en el tiempo en que muchas personas se están enfriando, están saliéndose de la fe de Dios, y también en el tiempo en el que está siendo fuertemente acusada la iglesia, ¿vale? Tenemos a grupos feministas, grupos LGTBI, tenemos diferentes grupos, minorías, dicen, que están en contra de la iglesia, acusándola de misógina, es decir, que aborrece a la mujer, que quiere que el hombre esté por encima de la mujer,
de ser esclava, de apoyar la esclavitud, de apoyar cosas como a la acepción de personas, ¿sí? Cosa que no es cierto. Y toman, ¿cierto? Porque algunos de ellos toman pasajes fuera de contexto, tales como 1 Corintios 14:34 o también 1 Timoteo 2:12. Si quiere busquemos ese pasaje, vayamos a 1 Timoteo 2:12, donde el apóstol Pablo está hablando. Y ese pasaje, sacado de contexto, pues es lo que utilizan diferentes personas para acusar a la iglesia, a la palabra de Dios, como que está haciendo discriminación. En 1 Timoteo capítulo 2:12 dice, porque no permito, aquí está hablando el apóstol Pablo, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Vale? A ver, este es un pasaje sacado de contexto en donde si lo estudiamos a profundidad se está remitiendo a una congregación específica y a unas mujeres específicas. Esto no lo dice, por ejemplo, a las mujeres que están solteras, sino a aquellas mujeres que acostumbraban a interrumpir a los predicadores en la prédica. ¿Vale? Entonces dice el apóstol Pablo a ese grupo de mujeres en especial, pues que no interrumpan, a ver, que hagan lo correcto, ¿vale? Sin embargo, no es aplicado a toda la iglesia. Bueno, también no solamente esto, sino que se remiten también al tiempo de las cruzadas, en el tiempo en que la iglesia católica tomó, ¿cierto?, como suya a la iglesia cristiana y en nombre de la iglesia, pues entonces queriéndose defender en ese tiempo de los grupos islámicos, ¿cierto? Pues armó un grupo de soldados llamados los templarios. Si quiere anótelo y después lo busca. Grupo de soldados que iban en contra de aquellas personas, de aquellos islámicos que querían corromper la creencia cristiana, así como lo están haciendo ahorita que quieren desaparecer la fe cristiana matando a los cristianos. En ese tiempo, pues aquellos templarios, ¿cierto? Aquel grupo de soldados, pues fue en contra de ellos. Pero además, también desde España fueron yendo a diferentes partes del mundo imponiendo la fe cristiana a como ellos la interpretaban, a como la Iglesia Católica la interpretaba. Y sabemos que aquellas cruzadas pues trajo bastante desigualdad, personas, algunos soldados o estos grupos que se aprovechaban de las personas, los que no se resistían a creer, entonces los torturaban, incluso los mataban. Y esto fue un tiempo en el que la Iglesia católica se vio bastante afectada y todavía la reprochan. Sin embargo, también meten en ese círculo a los cristianos. Bueno, entonces, a ver, nosotros tenemos que tener entendimiento al respecto de esto y, como dice la palabra, ser luz y sal para saber qué responder. Porque, a ver, Dios no hace acepción de personas, como es el título del versículo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dicho la introducción, voy al contexto. Vea, una de las maneras de saber qué es lo que realmente dice la Biblia es tener en cuenta ciertos principios del estudio. Eso se llama hermenéutica. Y en esta hermenéutica tenemos que tener en cuenta el contexto. Bueno, y el contexto es lo que me dice el versículo antes, después de este versículo, contexto inmediato, pero también el contexto general. En el contexto inmediato de este versículo, ¿cierto? Pues está lo que en el sermón pasado, en el domingo pasado, estuvimos hablando al respecto de que el apóstol Pablo está hablando a las Gálatas y exhortando a la iglesia al respecto del cumplimiento de la ley. La ley tenía un objetivo y no era posible, ¿cierto? Dice el apóstol, no es posible que los Gálatas, habiendo conocido a Cristo, habiendo puesto fe en Cristo,
quieran volverse a otras creencias, quieran volverse a cumplir la ley, cuando la ley es un bloque que lo único que hacía era mostrar al pecador su pecado y dejarle en claro que la fe no viene por el cumplimiento de la ley, ya que nadie puede cumplir la ley sino solo Cristo, quien fue el único que la cumplió para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia al respecto de esa ley, cuál era el objetivo de la ley y qué era lo que tenían que hacer. Como digo, la ley estaba para enseñarnos cuál era el camino que debíamos seguir y decirnos que nadie será salvo por medio de las obras, por medio de la ley. Pero también el apóstol Pablo combate aquí algunos rastros de discriminación que todavía quedaban específicamente hacia las mujeres, hacia los esclavos, hacia los gentiles. Bueno, y pues esto es lo que nos dice en el versículo base, como leemos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, ¿vale? Y estudiemos estas frases, este versículo paso a paso. Bueno, ¿por qué dice Pablo esto? ¿Sí? Ya no hay judío ni griego. Quiero que por favor vayamos a Deuteronomio, ¿cierto? Capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Y vemos que a pesar de que sí, Israel era un pueblo privilegiado. ¿Privilegiado por qué? Porque ahí estaba Dios dando normas, dando instrucciones. Estaba Dios en medio de ellos, diciéndoles cómo hacer. Dios estaba con Israel. Lastimosamente, el pueblo de Israel fue bastante, terco, ¿sí? No quiso aceptar la voluntad de Dios. Leemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 lo siguiente. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y es cierto. Y de esto, pues ufanaban los judíos, ¿cierto? Tanto que despreciaban a los demás, a los gentiles. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, el mismo apóstol Pedro, cuando fue a la casa del centurión, donde Dios le dio la orden de que lo siguiera, después de tener la visión de los animales que bajaban del cielo, donde le decía, mata y come, ¿cierto? El mismo apóstol Pedro confiesa que era abominable entrar a la casa de un gentil. Aún seguían ese tipo de creencias, a pesar de que Dios había dejado bastante claro que no hace excepción de mujeres, hace excepción de hombres, perdón. Solamente copien este versículo en Números 27, 3 y 4, ¿cierto? Las hijas de Zelefeat, ¿cierto? Las mujeres del pueblo de Judá reclamaban porque no les querían dar heredad. Pero ¿quién? ¿Quién no les quería dar heredad? Los hombres, la comunidad, el pueblo de Israel se interponía a que las mujeres recibieran heredad. Si de pronto, por poner un ejemplo, si había una familia, había un padre de familia que con su esposa habían tenido hijos, pues la heredad la conseguía el hombre, el hijo varón. Pero si solo había tenido mujeres, pues no recibían heredad. Y esto era lo que estaban reclamando. En Números 27, 3 al 4 dice lo siguiente. Nuestro padre murió en el desierto. Más adelante dice, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre entre su familia por no haber tenido hijo varón? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. ¿Vale? O sea, que no sean los tíos los que cogieran la heredad, sino que las mujeres también lo tuvieran por derecho. Había discriminación no solamente hacia los griegos y hacia los de fuera, sino entre ellos mismos.
Y sabemos sobre la esclavitud, que la esclavitud desde tiempos antiguos ha existido bastante. Y esta esclavitud se hacía de varias maneras, ¿no? Eran, por ejemplo, estos esclavos eran presos de guerra, como botín, cuando habían guerras, algunas personas quedaban pues desamparadas, quedaban de pronto mujeres, quedaban algunos hombres que se rendían y estos eran tomados por esclavos. En otras ocasiones también por pagar a una deuda, también se ofrecía a alguien por pagar la deuda. Y habían diferentes motivos por los cuales habían esclavos y se tomaban esclavos. Bien. Sin embargo, Dios, sabiendo que la esclavitud era algo que iba a persistir, interviene para favorecer a los más desfavorecidos, valga la redundancia, para favorecer a a los más pobres, por decirlo de alguna manera. Tuvo que salir al rescate, ¿cierto? En Éxodo, por ejemplo, capítulo 21, 26 y 27, dice lo siguiente, en Éxodo capítulo 21, 26 y 27 dice, si alguno viere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, siervo o sierva, llámese esclavo, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir. Vea, era algo que no se veía en las demás regiones de alrededor, en los demás países, en los demás reinos. Las leyes contra la esclavitud eran absolutamente absurdas. Vea, los dueños de los esclavos tenían la potestad de golpearlos, de masacrarlos, incluso de matarlos y no pasaba absolutamente nada. Dios vino a dar leyes sobre la esclavitud. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que saber para cuando alguien nos quiera objetar al respecto de que si Dios hace acepción de personas, que si Dios entonces está legalizando la esclavitud. La legalizó en ese momento, pero para ayudarlos, ¿vale? A ver, es bastante claro. Dios no hace acepción de personas, sino que se puso a favor de los más vulnerables. Ahí mismo en Éxodo 12:48, para que lo tengamos claro y anotemos estos versículos para tenerlos en cuenta para cuando alguien quiera objetar al respecto, dice lo siguiente: y cuando morare contigo extranjero y quisiere celebrar la Pascua al Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún circunciso comerá de ella. El extranjero no tenía acceso inmediato a las prácticas religiosas, pero una vez circuncidado sí que las tenía y tenía que ser tratado como uno de la nación, como israelita, ¿vale? Entonces Dios no está expulsando al extranjero, lo está atrayendo, algo que le beneficiaba de sobremanera. Y no solamente al extranjero, sino que también se preocupa por la viuda, las viudas y los huérfanos. Vea, cualquier persona que hay en Israel o en cualquier otra parte quedara viuda o huérfano la pasaba muy mal. Eran personas que tenían que irse a la mendicidad porque no tenían otro camino, no tenían la oportunidad de trabajar, de pronto de conseguir, de heredar. Eran personas que quedaban completamente desoladas. Bueno, y Dios se preocupa, y estamos viendo versículos del Antiguo Testamento, se preocupa por aquellas personas. Dice, a ningún extranjero afligirás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegares a afligirlos y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá. Vea cómo es de claro Dios, diciendo, si usted me lo maltrata y él rogare a mí, yo pagaré, ¿cierto? Se enfurecerá. Un versículo más para que quede completamente claro. Estamos viendo
aquello de que Dios protege al extranjero, protege a las viudas, ¿cierto? A los esclavos también. En Isaías, por ejemplo, Isaías 41:17 dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hallan. Más adelante dice, yo el Señor los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Yo creo que queda bastante claro al respecto de este tema. Por otro lado, vea que los esclavos no eran para siempre esclavos, como sí pasaba en otras regiones, sino que había algo que, por ejemplo, los que eran esclavos hebreos a los 7 años tenían que quedar libres, a menos de que se quisieran seguir con sus dueños. Y a los de afuera había algo que se llamaba el año del jubileo, donde todos quedaban libres. Entonces era bastante la diferencia que había en ese momento con respecto a la nación de Israel, gracias a Dios, ¿cierto? Gracias a que Dios estaba ahí estipulando leyes a lo que tenían que sufrir los esclavos, las mujeres que quedaban viudas y demás, los extranjeros en otras partes del mundo. Y Cristo, ¿cierto? Sabiendo que es Dios y sabiendo que Dios es inmutable, es decir, que no cambia, no es que sea uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, pues hace lo mismo. Y es más, y perfecciona la ley. Por ejemplo, en Mateo 25, 35 al 40, vemos la misión de la iglesia, la obra social. Ahí cuando dice, porque estuve en la cárcel y me visitasteis, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, desnudo y me arropaste. A esto les dice, venid a mí, queridos de mi Padre. Pero a quien no haga eso, a quien viendo a su hermano o a alguien que tenga necesidad, no lo ampara, dice al respecto de estas personas, fuera, no los conozco. Bueno, entonces vemos que Dios es bastante radical. Bueno, y el pasaje base, lo tenemos ahí, mire, uno de estos pasajes es bastante, pues bastante conocido y es uno de los pasajes guía que tienen las personas para decir que Dios no hace acepción de personas. En Dios ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ¿sí? Sino que todos somos uno en Cristo. Bueno, en los tiempos que estamos, en los tiempos precedentes a cuando se escribió la Biblia, miren que la mayor acogida que tuvo el Evangelio lo tuvieron las mujeres. Hoy en día se acusan a los cristianos de la misoginia, como le estaba hablando en cierto momento, al principio de la prédica, pero vea que las personas que más se acogieron fueron las mujeres, los esclavos y los más desfavorecidos, porque tenían libertad, porque tenían protección, porque el cristianismo vino a liberar. Gracias al cristianismo, no a las feministas, no. Desde tiempos antes, desde mucho antes que existieran las feministas por allá en 1960, desde tiempo antes ya Dios estaba rescatando a los más desfavorecidos, ¿vale? Entonces a tener en cuenta que gracias al cristianismo las mujeres los más desfavorecidos, las mujeres desfavorecidas se acogieron bastante pues a la religión cristiana. En el momento en que Dios dio puerta abierta para que el evangelio, ¿cierto?, fuera para todos. Dios trata a todos por igual. Bueno, la palabra de Dios lo deja bastante bien especificado. Y otro pasaje, otra doctrina bastante discutida incluso dentro de los mismos cristianos y que siguen de alguna manera teniendo alguna clase de discriminación es, por ejemplo, hacia las pastoras, ¿vale? Que no pueden haber pastoras
en la iglesia. Y lo tenemos bastante claro que sí lo es, porque Dios usó mujeres para la predicación del Evangelio. Tenemos a Priscila, junto con su esposo, que hacían, predicaban el Evangelio. Si de pronto alguno de mis hermanos quiere más información al respecto del ministerio de las mujeres en el pastorado, lo puede buscar en la página de la iglesia Berea, y ahí hay un artículo que se llama Sobre pastoras. Ahí lo pueden buscar y vamos a tener más información al respecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque la información está bien, pero ¿qué hacemos nosotros al respecto? Como le dije anteriormente, nosotros somos sal y luz. Tenemos que servir de testimonio con nuestros actos. Cuando se nos demande información, cuando se nos demande reclamo respecto a nuestra fe, pues nosotros respondemos, ¿cierto? Y somos fuente de luz a los que de alguna manera quieren conocer el Evangelio o incluso lo quieren refutar. Algo que queda claro es que la iglesia, Dios no oprime, sino todo lo contrario. Dios está a favor del más necesitado. En Cristo todos somos libres. No hay esclavo, ¿cierto? No hay negros, no hay blancos, todos somos uno en Cristo. Ni hombre, ni mujer, ni extranjero. Entonces no dudemos ni por un momento, mis hermanos, si de pronto se nos llegan a ofrecer dudas al respecto de la fidelidad de Dios, de la gracia de Dios, sino que andemos confiadamente, estudiemos su palabra y nos daremos cuenta pues que Dios es amor, que en Dios tenemos que creer, poner toda nuestra confianza, y el llamado es a que demos testimonio, a que seamos fuentes de luz, a que demos fe, ¿cierto? A que demos testimonio de nuestra fe, de la gracia que Dios nos da, y a todos los que crean en Dios. Bueno, sabiendo en quién hemos creído. Bueno, mis hermanos, este es el mensaje que tenía para compartir. Quiero, pues, orar para que Dios sea hablándonos. Bueno, y pues dándonos mensaje de lo que tenemos que hacer. Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos porque tú nos hablas, mi buen Dios. Por favor, ayúdanos a tener en cuenta aquello que nos dices, aquello que tú quieres que hagamos, mi buen Dios. Por favor, sé tú en nuestras vidas en esta semana, y que en todo lo que hagamos te glorifiquemos y que demos testimonio de esa fe que depositamos en ti. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por permitirnos estar a tu lado, mi buen Dios, por no hacer acepción de personas, porque si fuera así, nosotros no tendríamos la posibilidad. Gracias, mi buen Dios, porque diste la vida por todos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a darle aquí terminar. Bueno, mis hermanos,